Hemos estado predicando acerca de la madurez por los últimos domingos. Y espero que si no maduramos, quizás nos pudramos en el medio del camino, pero espero que vayamos madurando, ¿verdad? Hemos hablado acerca de las características de un hombre maduro, hemos estado hablando acerca de las características de una mujer madura, hemos estado hablando también acerca de las características de una iglesia madura, ¿ok? Y hoy vamos a hablar acerca de otra de estas características que debe tener una iglesia madura, una iglesia que desea verdaderamente exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, uno de los versículos quizás más conocidos. En la palabra de Dios, Jesús dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en este mundo. Antes de despedirse de sus discípulos, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, esas fueron sus últimas palabras. Y yo creo que si fueron sus últimas palabras es porque Dios tenía un gran interés que nosotros como su iglesia entendiéramos que eran importantes. Jesús no le dice a sus discípulos ir por todo el mundo y escriban libros, o ir por todo el mundo y construyan edificios, ir por todo el mundo y desen a conocer, ir por todo el mundo y háganse millonarios, ir por todo el mundo y traten de hacer lo que puedan hacer. No, le dio instrucciones específicas. Comiencen donde están, vayan a la ciudad más cercana, de ahí a la otra ciudad más arriba y hasta el fin del mundo. Hay varias cosas importantes que hay en estas últimas palabras de Jesús. Primero, Jesús tenía la intención, Jesús desea que su iglesia se reproduzca, se multiplique. También el plan de predicar el evangelio, el plan de compartir lo que hemos aprendido de él es ilimitado. Jesús no le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén, a Judea y párense ahí, no vayan a más ningún lugar, hasta ahí está bien, hasta ahí es suficiente. No, le dijo hasta el fin del mundo. Y en aquel momento el fin del mundo para sus discípulos era España, pero todos sabemos que estamos nosotros, así que nosotros, aunque no lo creamos, nosotros somos el fin del mundo. No hay límite en donde Dios quiere que su palabra sea llevada. ¿Verdad? El Señor nos ha provisto con una fuerza, el Señor nos ha provisto con algo que llamamos Espíritu Santo, que nos ha dado el poder de compartir lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que sabemos de parte de Dios con todos. La palabra discípulo significa alguien que está aprendiendo para imitar a otros. No somos estudiantes que aprendemos simplemente por aprender. No somos, cada uno de nosotros ha pasado por la escuela y dimos clases de química y de logaritmo y de física y de todas aquellas cosas y las aprendimos y pasamos un examen y jamás en la vida he tenido que ver absolutamente nada con química o nada con física o nada con ninguna de esas cosas que aprendí simplemente por aprender. Pero el cristianismo no es una clase de escuela. El cristianismo no es una asignatura que usted aprende para pasar un test. El cristianismo es algo que usted aprende para vivir. No es simplemente algo que usted aprendió una vez y bueno, es bueno saberlo y es parte de mi vida y es parte de lo que hago. No, el cristianismo es algo que usted aprende para vivir dependiendo de lo que sabe de Dios. Ser discípulo significa usted está aquí aprendiendo para imitar a Jesús, para actuar. Como hemos leído en esta serie de sermones, dice que queremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted no estudia la palabra de Dios simplemente para aprender.
Usted no escucha un sermón de la palabra, usted no adora a Dios simplemente para aprender. Usted quiere aprender porque usted quiere imitar a Jesús. Por eso la característica que queremos hablar en esta mañana acerca de una iglesia que es madura, es una iglesia que predica el Evangelio. Hoy en día los púlpitos se utilizan para predicar cualquier cosa. Hoy en día usted puede poner la radio, usted puede poner la televisión y usted va a escuchar muchas cosas. Hoy la iglesia se ha concentrado más en predicar otras cosas que el Evangelio. Pero la iglesia que verdaderamente entiende que somos iglesia de Cristo Jesús es la iglesia que entiende que debemos predicar el Evangelio. Las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de parte de Dios para el ser humano. El Evangelio de la reconciliación. El día que la iglesia se dedica a predicar otra cosa que no sea el Evangelio, ha dejado de ser iglesia de Cristo. Hay muchas cosas buenas que hablar. Hay muchos tópicos interesantes que podamos hablar. El día que la iglesia se dedique a predicar la política, ha dejado de ser iglesia. O el día que la iglesia se dedique a predicar la filosofía, ha dejado de ser iglesia. Pueden ser temas interesantes, importantes y todas esas cosas, pero la iglesia de Cristo ha sido llamada a predicar el Evangelio. Más nada. Esa es nuestra función. Eso es lo que debemos hacer. Lo demás hay que dejárselo a las demás instituciones, a los que se dedican a eso. Pero la iglesia debe tener en cuenta que todo lo que hacemos debe ser con la meta de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando la iglesia deja de hacer eso, simplemente se ha convertido en otra cosa. Lo primero que debemos hacer es predicar acerca del arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento es un turning point. Por eso me gusta tanto el nombre de nuestra iglesia. Es un turning point, es el punto donde tu vida cambia. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de decirte que si no hay un cambio en tu vida, que si tu vida no cambia, que si tu comportamiento no cambia, que si sus actitudes no cambian, que si tus sentimientos no cambian, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? El arrepentimiento es importante porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. La palabra de Dios dice que el único pecado que no tiene perdón, escuche, Dios perdona todos los pecados. Cualquier pecado, no importa lo que usted haya hecho. Si usted honestamente se arrepiente delante de Dios, si usted verdaderamente cambia, Dios lo perdona. Pero hay un pecado que no tiene perdón. Y ese pecado, dice la Biblia, que es despreciar, es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Permítame explicarle esto. Cuando alguien le está hablando a usted de Cristo, cuando alguien le está hablando a usted de arrepentimiento, cuando alguien le está hablando a usted de pecado, no es esa persona al que le está hablando, es el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que nos muestra, el que nos enseña que somos pecadores. Y que ese pecado nos lleva a la muerte. Si usted rechaza ese mensaje, usted está rechazando no a la persona que está hablando con usted, sino está rechazando al Espíritu Santo. ¿Y por qué no tiene perdón eso? Porque al usted rechazar al Espíritu Santo, usted no está reconociendo que usted es pecador, usted no se está arrepintiendo, no hay salvación, no hay solución para usted. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso es tan importante, porque sin arrepentimiento no hay sanidad. Sin arrepentimiento no hay
no hay salvación. Porque sin arrepentimiento quiere decir que usted no ha reconocido que usted es pecador, y si usted no reconoce que usted es pecador, usted no reconoce que necesita un Salvador. Las personas que reconocemos que somos pecadores, reconocemos que ese pecado nos lleva a la muerte y entonces sentimos la necesidad de un Salvador. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso es tan importante que la iglesia predique del pecado. Que la iglesia predique que lo que está mal delante de Dios está mal. Y eso trae consecuencias. Y trae muerte. Y trae destrucción. Dice la palabra de Dios ahí, en Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro es el famoso capítulo donde desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la gente empezó a hablar de la iglesia. El apóstol Pedro se levanta y empieza a hablar de Jesucristo. Empieza a predicar de Jesucristo. Y al final de su sermón, al final de sus palabras, dice esto, ahí en los versículos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hoy en día ese mensaje no es muy popular. Hoy en día no es muy popular que usted le diga a las personas que si siguen viviendo la vida de pecado que están viviendo, hay consecuencias. Eso no es muy popular hoy en día. Pero la iglesia ha sido llamada para predicar, para advertir a este mundo en contra del pecado. Si tú sigues pecando, tu matrimonio va a seguir siendo un desastre. Si tú sigues pecando, tus relaciones van a seguir siendo un desastre. Si tú sigues viviendo en pecado, las consecuencias las vas a pagar tú, tu familia, tus hijos, los que están alrededor tuyo. Y si no te arrepientes, si no haces un turning point, si no viras, si no regresas, si no confiesas tus pecados, si no eres capaz de decirle a Dios: Señor, perdóname, esto es lo que he hecho, esto es lo mal que he hecho, y yo te suplico que tú me ayudes a cambiar, y no hay un cambio en tu corazón, mi querido hermano, no hay bendición. No puedes buscar la bendición de Dios y seguir pecando. No puedes vivir en pecado y aspirar a la bendición de Dios. No se puede. Como iglesia tenemos la responsabilidad de decirle a esta sociedad: si sigues pecando, si sigues viviendo en pecado, si no te alejas del pecado, si no llegas a odiar el pecado, hay consecuencias. Y hoy en día hemos dejado un poco de predicar acerca de estas cosas. Por eso es importante el segundo punto. La iglesia debe predicar la salvación a través de Cristo Jesús. El evangelio, la buena noticia, es que hay solución para el pecado. La buena noticia es que Dios, en su inmensa misericordia, ha provisto un camino especial, un camino extraordinario, un camino de gracia, de misericordia, de restauración, un camino de esperanza, de paz, de consuelo, de seguridad, un camino precioso que Jesús construyó con su sangre y con su muerte en la cruz. La iglesia no podemos dejar de predicar en eso. No hay salvación en ningún hombre, no hay salvación en un pastor, no hay salvación en una institución, no hay salvación en nada. Solamente Cristo Jesús te puede salvar. Solamente en Cristo hay salvación. El apóstol Juan dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Por los de ayer, por los de hoy, por los de mañana. Jesús sufrió en la cruz sin merecer la muerte para tomar tu lugar y el mío. Y la buena noticia que tiene la iglesia es
El ser humano no tiene solución ninguna para el pecado. El ser humano no puede vencer el pecado. El ser humano no tiene respuesta para el pecado. El ser humano está controlado por el pecado. Pero la buena noticia es que Cristo venció en la cruz y Cristo nos puede proveer con la salvación que nos hace vencer el pecado. Esta es la buena noticia. Y la iglesia no se puede cansar de predicar eso. Y la iglesia no se puede cansar de confiar en el poder de ese mensaje. A veces tal parece que nosotros hemos perdido la fe y la confianza del poder del evangelio. Mi querido hermano, no hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que pueda tener el poder que tiene el evangelio de Cristo Jesús. No hay nada en este mundo que pueda darle la esperanza, la seguridad plena al ser humano de la vida eterna. No hay nada, solamente Cristo Jesús. Un capitán del ejército de salvación estaba haciendo una presentación en Los Ángeles. Y después de su presentación, un hombre que era ateo le pidió que se enfrentara con él en un debate. Y el oficial del ejército de salvación dijo: no hay problema ninguno, cuando usted quiera nos enfrentamos con una sola condición. Yo le voy a pedir a cada uno de los oficiales de nuestro ejército de salvación que para esa presentación cada uno de ellos traiga 10 personas que han sido transformadas, que han sido restauradas, que han sido levantadas por el poder del evangelio. Y cada uno de ellos va a traer 10 personas para que den testimonio de cómo Cristo Jesús ha transformado su vida. Y le vamos a pedir que usted traiga 10 personas que a través del ateísmo han sido transformadas y que sus vidas han cambiado. El debate nunca tuvo lugar. Porque lo único que puede salvar, lo único que puede levantar, lo único que puede dar esperanza, gozo en el medio del dolor, de la tristeza, es Cristo Jesús. Pero tal parece que la iglesia se ha olvidado de eso. Tal parece que el enemigo ha logrado que la tristeza de este mundo sea más grande que la esperanza del poder transformador del Espíritu Santo, mi querido hermano. Y eso no le podemos dar el gusto a Satanás en ningún momento. Si algo puede salvar la nación, si algo puede salvar este mundo, si algo puede salvar esta generación, es el poder precioso del evangelio. Pero la iglesia no se puede callar. No pierdas nunca la esperanza de que el mensaje poderoso del evangelio puede transformar al ser humano más miserable, más criminal, más asesino, más cruel que ha existido en la faz de la tierra. No, nunca podemos perder esa esperanza. Nunca, nunca. El apóstol Pedro, después de haber sido golpeado y todo, después de haber sido maltratado, dijo: pero es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. La iglesia puede renunciar a todo en este mundo. Podemos renunciar a todas las comodidades, podemos renunciar a todos los beneficios, podemos renunciar a todo, pero nunca podemos renunciar en repetir las preciosas palabras de amor y de misericordia de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca, mi querido hermano. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esta es a nosotros, es poder de Dios. No sé por qué los cristianos hemos perdido la capacidad de disfrutar y de vivir en el poder de Dios. A mí me importa poco lo que Satanás esté planeando, me interesa poco lo que está ideando, me interesa poco lo que está haciendo. Yo vivo en el gozo de la locura de la salvación de Cristo Jesús. No se deje engañar, mi querido hermano. Satanás no tiene poder. De vez en cuando le dan permiso para que moleste. De vez en cuando le dan permiso. Pero cada vez que le dan permiso salimos más fortificados en su gracia y en su misericordia. Porque es la locura del poder de la salvación. El poder, mi querido hermano. No deje de gozarte en el poder. Precioso. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputado de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La iglesia no se puede olvidar de esto. No podemos olvidarnos que Cristo es poder de Dios. No podemos olvidarnos que la única institución en este mundo que tiene el privilegio de disfrutar del poder de Dios es la iglesia. Por eso ni las puertas de la muerte prevalecerán contra ella. Pero hay veces que nos dejamos como que engañar. A veces creemos que el evangelio ya dejó de tener poder. Hay veces que creemos que Satanás tiene más poder que el evangelio. Hay veces que creemos que está ganando. No, mi querido hermano. No. Cristo Jesús venció en la cruz. Y Cristo Jesús tiene la victoria. Y Cristo Jesús es victorioso siempre. Usted puede tener la seguridad de eso. Y no podemos dejar de eso. La iglesia no puede perder el entusiasmo de compartir. No se avergüence, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El único que tiene poder para salvación es el evangelio de Cristo Jesús. Más nada tiene poder para salvación. Usted podrá tener muy buena cuenta de banco. Usted podrá tener muy buena casa, muy buen carro. Usted podrá tener muchos títulos universitarios. Usted podrá ser una persona muy successful, muy victoriosa en esta sociedad. Pero nada de eso tiene el poder de salvación. Nada de eso tiene el poder de salvación. Solamente la seguridad plena de que Cristo está en tu corazón. Y que no importa lo que suceda, estarás con Él para siempre. La iglesia debe predicar arrepentimiento. La iglesia debe predicar que Cristo Jesús es el único camino. Yo soy el camino, no uno de los caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es uno de los caminos. Jesús no es una de las verdades. Jesús no es una de esta vida. No. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la única vida. No hay otra opción, mi querido hermano. No la hay. No la hay. Y yo te quiero, si vale la palabra, apostar algo. Yo apuesto por Jesús. 100% por Jesús. Y cuando lleguemos a su presencia, si tú apostaste en otra cosa, vamos a ver cuál es el resultado. Yo prefiero apostar 100% por Dios. Porque el día que esté en su presencia, creo que eso va a ser más beneficioso. Él es el único camino. Él no necesita ayuda ni de Santa Bárbara, ni de San Lázaro, ni de la Virgen, de donde sea. No. Cristo, en Él estamos completos, dice la palabra de Dios. Y en Él estamos escondidos en Él. Y con Él no necesito absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. La plenitud, lo completo, la máxima esplendor de la divinidad de Dios. Jesús no necesita ayuda para ser tu Salvador. No. Jesús no necesita de ninguna ayuda para ser tu Salvador. Solamente necesita de tu fe. El reconocimiento de que eres pecador, el reconocimiento que necesitas un Salvador y el reconocimiento y la confesión de que lo has recibido como Padre Celestial y como único Señor y Salvador. La iglesia necesita predicar también de la santidad. Querido hermano, vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo lleno de obscenidades, vivimos en un mundo lleno de pornografía, vivimos en un mundo lleno de inmoralidades, vivimos en un mundo de desvío de la verdad de Dios. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar de la santidad de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, porque los que han sido santificados en Cristo y han sido llamados a ser santos. En el momento en que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados y hemos sido separados, hemos sido santificados para Él. Pero además de haber sido santificados, hemos sido llamados a ser santos.
No es simplemente un título, no es simplemente una posibilidad, no es simplemente algo que quizás suceda. No, hemos sido llamados, es un llamado de Dios a ser santos. El cristiano no puede jugar, no puede vivir, no puede coquetear con lo que no es santo. No. Tú y yo hemos sido llamados a estar separados para la gloria y la honra de Dios. No hay forma de jugar con fuego y no quemarte. Ninguno de nosotros es suficientemente fuerte para jugar con el pecado. Ninguno. El único que pudo ser tentado en todo sin pecado fue Cristo Jesús, y era porque era Dios. Todos los demás hemos caído en tentaciones, hemos pecado y pecamos en todo momento, pero el cristiano no puede jugar con el pecado. Como iglesia tenemos la responsabilidad de mostrar nuestro desprecio hacia el pecado, no hacia el pecador. Dios ama al pecador y la iglesia lo debe amar también, aunque hay momentos en la palabra de Dios en que Dios desprecia al pecador por el pecado. Y estar en pecado trae el desprecio de Dios. Esto no se predica mucho, ¿eh? Usted no va a escuchar muchos mensajes como estos, porque la gente quiere que simplemente Dios te ama, mijito. Dios es muy bueno contigo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero Dios te ama. Sí, no, Dios te ama y Dios te ama siempre, pero la palabra de Dios dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y cuando Dios te agarra por la oreja, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Y es muy triste cuando Dios tiene que agarrarte por la oreja para que tú te arrodillas y le sirvas. Es muy triste cuando su castigo es más poderoso en ti que su gracia. Es muy triste. Cuando hay cristianos que necesitan que simplemente Dios lo coja y lo revuelva y lo ponga en el piso para entonces reaccionar y decir, ahora te voy a servir, Señor, porque mira cómo estoy. Es muy triste. Eso le duele mucho al corazón de Dios. Pero es preferible que su gracia te mueva mejor a servirle, a entregar tu vida completamente a Él, que no su castigo. Aunque su castigo es parte de la misericordia de Dios también. Y gloria a Dios por eso. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero mi querido hermano, tenemos que hablarle a nuestros hijos de la santidad. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de la santidad del sexo, de la santidad de la mente. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de la santidad como ciudadanos. De que debemos comportarnos como se debe en esta sociedad, de que debemos obedecer las leyes, de que debemos ser respetuosos al gobierno, sea quien sea. De que debemos actuar correctamente porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso es lo que Jesús nos manda. No porque a nadie nos manda, no, es porque lo que Dios está esperando de nosotros. Que debemos tratar a nuestras esposas como es digno de tratarlas. Que debemos respetar a los esposos como es digno de respetarlos. Porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Tenemos que decirle a esta sociedad que la vida dislocada sexualmente que están llevando no los va a llevar a ninguna parte. Al contrario. Porque simplemente a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios ahí. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, libremos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos cristianos que no pueden correr. ¿Ustedes saben por qué no pueden correr? Porque no se han soltado del pecado. Porque quieren ir así, agarraditos del pecado, gozando con el pecado. Ay, como me gusta el pecado. Pero yo quiero a Dios, pero no lo suelto. Y como no lo suelto, no van para adelante. Es dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Y después usted se pregunta. Y después te preguntan, es que a mí, es que yo no puedo, es que usted no puede ir adelante con una mano atrás y otra adelante. O lo suelta y le dice, no te quiero ver más nunca. O lo suelta y lo soltaste y lo soltaste. Y el único responsable de hacer eso, ¿tú sabes quién es? Eres tú. No es tu pastor, no es tu líder de grupo, no es tu amigo, eres tú. Tú eres el único que tiene la capacidad de soltarle la mano al pecado. Más nadie. Como leí algo que me gustó mucho los otros días.
Judas fue a la mejor iglesia del mundo, tuvo el mejor pastor del mundo, el mejor maestro del mundo y se perdió. Lo que quiere decir que tu vida espiritual no tiene nada que ver ni con tu pastor ni con tus líderes. Es tu culpa. Esto tampoco se predica en muchas partes por ahí. Pero si queremos ser la iglesia de Cristo Jesús, tenemos que predicar el evangelio, mi querido hermano y mi querida hermana. Aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos para bendecirte. Aquí estamos para tratar de hacer lo mejor posible para ti. Pero la iglesia no es responsable por tu vida espiritual. Oh, no. No. Porque nosotros somos imperfectos. Y nosotros te vamos a fallar. Nosotros vamos a cometer errores. Nosotros vamos a hacer cosas que no salen bien. ¿Entiendes? Entonces, no podemos. ¿Entiendes? Entonces, el único que puede soltar la mano del pecado, el único que puede dejarla, eres tú. Nosotros no podemos hacerlo por ti. Nuestra responsabilidad es hablarte que la palabra de Dios enseña a procurar vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie, no importa quién tú seas, nadie verá a Dios. Y quizás tú me dices, ay pastor, pero es que yo no vivo en paz en mi matrimonio. Pastor, es que yo no tengo paz en mi trabajo. Pastor, es que yo no tengo paz en mis finanzas. Es posible que en tu matrimonio, en tu finanzas, en tu trabajo, no hay santidad. Entonces, como no hay santidad, como tú estás esperando que el jefe tuyo doble la espalda para tú dejar de trabajar, y como tú estás esperando que en el primer chance dejo de hacer lo que me han llamado a hacer, o nada más que estás esperando que tu esposa salga por la puerta o que tu esposa se acueste a dormir para sentarte frente a la computadora y ver lo que no tienes que ver o ponerte a ver películas que no debes ver. Entonces, si no hay santidad, no hay paz. ¿Tú quieres paz? Busca santidad. Y vas a ver lo que es vivir en paz. Y vas a ver lo que es poder poner la almohada en la cabeza y estar tranquilo. No importa lo que pase mañana, yo estoy en paz con Dios. Y no quiere decir que vamos a ser perfectos, no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que a la primera que hacemos corremos inmediatamente al arrepentimiento. Mucha gente me habla del temor a Dios. Y desde que era un muchacho en la iglesia siempre escuché, no, temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Usted sabe que a medida que he crecido, mi concepto acerca de eso ha cambiado. Sí, yo estoy de acuerdo que temor a Dios no es tenerle miedo, pero yo le tengo tremendo miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no quiero caer en las manos de Dios. Sí, mi relación con Dios está basada en el amor, en su gracia, en su misericordia, en su compasión. Sí, ese es el temor, esa es la base de nuestro temor, el tener en cuenta a Dios para todo lo que hacemos. Pero yo no quiero las consecuencias del pecado en mi vida, ni las consecuencias del pecado en mis hijos, o las consecuencias del pecado en mi familia. Yo le tengo miedo a eso. Y usted me podrá llamar cobarde como usted quiera. Pero es que no es buen negocio, mi querido hermano. Yo prefiero la paz. Y si usted la prefiere también, busque la santidad. Porque sin santidad, usted no va a ver a Dios ni en su trabajo, ni en su hogar, ni en su vida financiera, ni en ningún lugar. Porque no hay forma de lidiar con Dios sin soltar el pecado. Recuerde, suelte la manito de atrás y ponga las dos para adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Usted no puede mirar adelante y atrás a la misma vez. A no ser que yo le raje la cabeza a la mitad. Y quizás. Pero no funciona. Otro que la iglesia no puede parar de decir es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esto lo hemos dejado de decir. ¿La gente cree que Cristo viene un día de esto? Mi hermano, Cristo viene pronto. Y la pregunta es, ¿tú estás listo para recibirlo? Porque el día que Cristo venga, el día que Cristo descienda, ya no hay chance. Ese día no va a haber salvación. Ese día se acabó la oportunidad de la salvación. Porque dice la Biblia que para creer en Jesús tiene que ser por fe. La salvación es por fe. Usted tiene que creer en Él sin verlo.
Pero el día que descienda de los cielos, el día que venga con toda gloria y honra y exaltación y alabanza, ese día ya no hay salvación, porque ese día usted no va a necesitar fe. Y sin fe no hay salvación. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de decirte, o vas tú a verlo, porque todos en un punto aquí vamos a ir a verlo directo, pasaje directo, primera clase, ¡tum! O Él viene pronto. Ustedes saben que en esta semana que celebramos la Semana Santa, en la cruz, en las pocas horas en que Cristo estuvo en la cruz, se cumplieron más de 50 profecías. Más de 50 profecías se cumplieron en menos de unas horas. En 6 horas, en menos de 2 días, se cumplieron más de 50 profecías acerca de Cristo. Usted sabe que faltan muchas menos profecías que cumplir para que Cristo regrese. Si usted es bueno en matemáticas, esto es sencillo. Si en unas pocas horas Dios cumplió 50 promesas, y las promesas que faltan para que Cristo regrese son menos de 50, muchísimo menos que 50, ¿cuántas horas necesita Dios para cumplirlas? Se los dejo de tarea. Pero Cristo viene en cualquier momento. Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento Jesús aparece. En cualquier momento su iglesia es arrebatada. En cualquier momento. En cualquier momento su iglesia es arrebatada con Él. Y un poco después Cristo regresa. ¿Estás tú listo para eso? Un día te vas a encontrar con tu Señor. Un día te vas a encontrar con tu Creador. Lo entiendas o no, lo desees o no, lo busques o no, lo creas o no. Un día te vas a encontrar con Él. Y la iglesia debe preguntarle a cada uno que entra por esa puerta, ¿estás listo para el encuentro con tu Dios? Dice ahí en Apocalipsis, Dios, el Señor dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derechos al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga que diga ven, y el que tenga sed que venga, y el que quiera que tome gratuitamente el agua de la vida. La iglesia debe pedirle a Jesús que venga. Dice que el espíritu pide, ven Señor Jesús, ven. Dice ahí Apocalipsis 1, yo soy el alfa y yo vengo pronto. El Señor Jesús viene pronto y estamos confiando en que venga pronto, y la iglesia debe predicar que Cristo Jesús viene pronto. No se te olvide esto. Y por último quiero compartir contigo esto. La iglesia madura debe buscar cualquier oportunidad y en todo momento para compartir del Evangelio. La iglesia debe buscar todo momento para predicar del arrepentimiento, para predicar de la salvación en Cristo Jesús, para predicar de que Cristo es la única salida, para predicar acerca de la santidad y para predicar que Cristo viene pronto. Quizás a tu vecino no le guste, quizás a tu compañero de trabajo no le guste, quizás a tu familiar no le guste, pero dice la palabra que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Y no tienes que responderla, tú la respondes a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien el Evangelio de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien las buenas noticias de que Cristo tiene salvación disponible para todos los hombres, de que Cristo murió por todos, de que Cristo tiene paz, esperanza, consuelo, fuerza? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te diera la oportunidad de predicar, de compartir, de enseñar a otros acerca de Cristo? Dice Romanos capítulo 15,
fue así como me esforcé por predicar el Evangelio. No donde Cristo ya había sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Me esforcé para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es fácil, hermano. Predicar el Evangelio no lleva esfuerzo, lleva entrega, lleva sacrificio, lleva fidelidad, lleva devoción, lleva deseo, lleva vencer muchas cosas. Pero la iglesia que no se esfuerza por predicar el Evangelio no ha entendido el corazón de Dios. Tú y yo tenemos una fuerza. Tú y yo tenemos algo que la Biblia llama dinamita. Algo que explota y que tiene consecuencias eternas. Dice el apóstol Pablo que unos predican a Dios por amor y otros por contienda, pero de todas formas el Evangelio es predicado. El domingo que viene tenemos una oportunidad extraordinaria. El domingo que viene hay gente que le gusta venir a la iglesia, porque es el domingo de resurrección. Esta semana te va a ser un poco más fácil invitar a alguien a venir a la iglesia el próximo domingo. O llevarlo a tu grupo familiar, o traerlo al servicio del Viernes Santo. Esta semana tenemos una oportunidad más. Una oportunidad muy importante. Te pido en esta mañana que tú y yo le pidamos a Dios que nos dé la capacidad, la oportunidad de invitar a alguien para que escuche el Evangelio de Cristo Jesús. Y tú sabes que es lo mejor de todo eso. Que el Evangelio, el efecto del Evangelio no tiene nada que ver contigo ni conmigo. No importa si tú eres buen predicador o malo. No importa si tú y yo lo sabemos hacer o no. No importa. Porque el poder no viene ni de ti ni de mí. El poder no es tuyo ni es mío, el poder es del Espíritu Santo y recibiréis poder. Es un poder que Dios transmite a través de ti. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos en sus manos y decirle, Señor, dame la oportunidad. Y Él pondrá las palabras en ti. Ten la seguridad plena. El domingo que viene el programa se llama Esta es mi historia. Lo único que tienes que hacer es contar tu historia. De lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo quiero preguntarte en esta mañana. Es mi función, es mi responsabilidad. Si estás viviendo en pecado, si estás alejado de Dios, es necesario el arrepentimiento. Es necesario un turning point, es necesario el punto donde todo gira, donde todo vira. La cruz lo hace todo virar. Es necesario que entiendas, no puedo vivir amarrado del pecado y seguir hacia adelante, no. Yo quiero renunciar al pecado y quiero poner los ojos en Jesús. Si nunca has entendido esa verdad, si nunca has entendido que el arrepentimiento es necesario para la salvación, si no has entendido que el pecado te lleva a la muerte, dice la palabra de Dios, porque las consecuencias del pecado son la muerte, pero, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios siempre tiene un pero después del pecado. Dios siempre tiene una solución. Siempre. Yo te invito en esta mañana, si nunca has tomado esa decisión, si nunca has tomado la decisión de decir, Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Confiésaselo a Él. No a mí. Tú no necesitas confesar tus pecados, aunque nos hace bien confesarnos pecados unos a otros. Pero el primero que debemos confesar es a Dios. Señor, yo he pecado. Y ese pecado me va a llevar a la muerte. Yo te imploro en esta mañana que yo pueda recibirte y pídele a Jesús que entre en tu corazón. Si nunca has tomado esa decisión en esta mañana, yo te pido que si tú estás aquí en esta mañana, tú le puedas decir, Señor Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero entregar mi corazón, yo quiero entregar lo que soy en esta mañana. Tú quieres levantar tu mano y me das el privilegio de poder orar por ti en esta mañana. La iglesia está orando. La iglesia ora en este momento. Alguna persona que en esta mañana quiere decir, Señor Jesús, yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida.
Yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero arrepentirme, yo quiero virar, yo quiero empezar a vivir para ti. Hoy es una oportunidad. Te pido que tú levantes tus manos y me des el privilegio de orar por ti en esta mañana. No es un asunto, un compromiso conmigo, no es un asunto, un compromiso con Pastor Joel, con nadie de los que estamos aquí. Es un compromiso con Dios. ¿Hay alguna persona en este lugar? Levanta tu mano, me encantaría orar por ti. Si no es así, y todos los que están aquí tienen esa seguridad plena, yo quiero que tú te unas a esta canción.